Hola, hola y bienvenidos a Irinka Decora. Hoy os traigo un tutorial sobre las tintas Distress Oxidized, pero antes os quiero enseñar esta cajita de almacenamiento de tintas Distress Ink que me ha llegado de Amazon. Simplemente, eso sí, he avanzado un poquito y las he metido ya dentro, ¿vale? Para que veáis que tiene una capacidad de 4×3, es decir, en total 12 tintas Distress Ink, y se nos quedan bien recogidas, que son tintas chiquititas. Entonces, una vez dicho esto, he colocado aquí las tintas por combos de colores que voy a realizar para ponerlos de base en mis cartulinas. Voy a usar las brochas de maquillaje, tanto esta del Wish como la rosita del Lidl, y voy a usar también los discos de esponja con los difuminadores de madera. Entonces voy a empezar con el amarillo, el naranja y el rojo. Os escribiré los nombres, ¿vale?, en el vídeo, y os dejo en comentarios también los combos que he hecho y cómo los he hecho, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, eso sí, me veis aquí limpiando súper bien los colores. ¿Por qué? Porque no quiero que se me contaminen los colores. Es importante, a no ser que queráis hacer la difuminación, que el primer color de base sea lo más nítido posible, que se ajuste lo mejor al color que nosotros queremos, ¿vale? Para difuminar, simplemente vais mezclando el color o el primer color que habíais puesto, y luego pues vais mezclando poquito a poco hasta que el difuminado os quede bien y no se os queden rayitas blancas o trocitos blancos o zonas un poquito más blancas. No se lo cuentes a nadie, pero aquí tienes una campanita para no perderte. Aquí voy con el fondo de colores azules, ¿vale? Entonces, yo estoy usando para los difuminadores o los accesorios de madera para difuminar con las esponjillas pues eso, he cogido una esponjilla para cada color para que no se me mezclen, ¿vale? Como solo tengo dos y estoy usando 3 colores, pues cuestión de ir cambiando las esponjillas. Quiero decir, no hace falta tampoco tener muchos. Sí que es verdad que las grandes Scrapper tienen uno para cada color, pero yo me apaño con lo que tengo y de momento pues no me va muy mal. Así que para empezar yo creo que está bien, ¿vale? Entonces esto sería el resultado con las esponjillas, con los difuminadores. A mí personalmente me gusta más el primer resultado que os he enseñado con los difuminadores de brochitas, ¿vale? Más que con los de madera, porque hay zonas en las que se quedan más blancas. Luego depende del resultado que estéis buscando, pero con las brochas me parece que queda un resultado mucho más relleno, mucho más homogéneo y se trabaja menos. O sea, si me hacéis caso, de verdad, se tarda muchísimo menos. He pasado velocidad por 2 o por 4 los trocitos donde trabajo con la brocha, y a velocidad por 8 donde trabajo con los difuminadores, o sea que se tarda bastante más, ¿vale? Entonces, en me veis que estoy difuminando los colores con rojo, morado y rosa. Deciros que este rosa es una maravilla, o sea, se difumina súper bien. Igual es porque lo acabo de coger ahora nuevo, ¿vale? Pero me parece que rellena súper bien el espacio. Y luego, ¿qué más deciros? Con brocha me parece que los difuminados quedan mucho más fáciles. Trucos, consejos, astucias, aquí viene aquí viene la chicha, lo que a mí más me gusta. Entonces, deciros que en este primer intento yo me equivoqué al colocarlo, ¿vale? Es decir, pues el azul, luego el rojo y luego el morado. Y para difuminar el azul con el rojo se me quedó un morado bastante fuerte. Con lo cual voy a repetirlo y voy a cambiar la gama de colores, ¿vale? Luego, ¿qué más cositas? Para la brocha, a mí me gusta más, personalmente, la brocha redondita y que sea más bien gordita. ¿Por qué? Porque para estos casos, por ejemplo, como veis, se rellena muchísimo mejor. Se difumina muy bien y queda un resultado mucho más homogéneo, ¿vale? Entonces, eso sí, que sean redondos, ¿vale? Porque igual que los difuminadores vienen redondos por algo, porque se difumina mucho mejor. Estos que son ovalados, para dar una sombrita, por ejemplo, a algún sello
o para poner un poquito de detalle en alguna zona puede venir muy bien, pero para difuminar así de base me sigo quedando más con los redondos, ¿vale? Cuestión de personal, cuestión de gusto. He probado ambos y he terminado luego dando siempre con la brochita redondita para corregir los pequeños, las pequeñas zonas más claritas que se me queden con la brocha alargada. Eso sí, tener siempre a mano un paño de limpieza, ¿vale? Un trapo que no queráis, uno que sea de estos de para limpiar el polvo, más bien como sintético, os va a venir súper bien. Aunque veáis aquí que se ha quedado como la tinta azul porque fue el primer color que usé, ¿vale? Pero tenéis que mirar siempre que la brocha esté bien limpia, ¿vale? Aquí como veis no me mancha el dedo aunque esté de color azul, y aquí en el papel, como veis, está totalmente limpia. Ahora, eso sí, esta no lo está, con lo cual antes de poneros a usar, o bien termináis de limpiarlo bien con la brocha, o bien seguís dándole en un papel en blanco hasta que veáis que no os quede ningún resto, ninguna mancha o algo así, ¿vale? Eso sí, yo le he usado ya mucho, por un lado voy a darle la vuelta al trapillo para limpiarlo, pero eso sí, antes de empezar, verificar siempre, o antes de cambiar de color, verificar siempre, si podéis, por favor, que esté la brochita limpia para que no haya contaminación de color, ¿vale? Pues si os ponéis con un rojo primero y luego con un azul, cuando vayáis a aplicar se os va a quedar un color morado, ¿vale? Entonces, antes de estropear trabajos, verificar siempre bien que esté todo bien limpio. Entonces, eso sí, otra cosa, cuando os pongáis a hacer la difuminación, sobre todo en los bordes, ¿vale? Tener en cuenta que si empezáis con el azul, por ejemplo, yo le doy a toda esta zona de azul. La base, si no la limpio, cuando vaya a coger el rojo, se me va a contaminar con el azul que ya tengo ahí pegado, ¿vale? Va a coger el color de base que tengáis. Así que es muy importante que tanto la zona de trabajo, aunque yo tengo el plástico protector y está ya muy enguarrinado, son tintas de alcohol y no se me van a mezclar. Pero siempre limpiar las tintas Distress antes de poneros a hacer dos colores distintos, ¿vale? Cuando cambiéis de color hay que limpiar la mesa y hay que limpiar la brocha, muy importante. Bien, dicho esto, os dejo con cómo lo he ido pintando, ¿vale? Se me olvidaba, eso sí, es importante también. Cuando os pongáis a pintar, recordar que los dedos, aunque parezca que no, tienen un poquito de grasa, y al final os vais a manchar los dedos de tinta y vais a manchar también la base que estáis haciendo, la vais a manchar también un poquito con grasa. Entonces, para evitar todo eso, cuando esté muy saturado de tinta, es decir, cuando ya tengáis bastante tinta puesta en el papel, poner un trocito de cartón extra que no queráis, lo ponéis encima y a partir de ahí aguantáis el papel, ¿vale? Y luego simplemente es ir difuminando poco a poco con la brochita, ir mezclando los colores e ir limpiando bien la zona de trabajo y la brocha. ¡Suscríbete! El moradito me queda un poquito más estrecho, con lo cual voy a darle un poquito más de anchura y voy a corregir con el color morado tanto el difuminado como avanzar un poquito más, o intentar avanzar un poquito más hacia la zona roja para que queden de cierta o en cierta manera que queden las partes iguales, ¿vale? Vale, pues quedaría más o menos así el resultado. Voy a darle un poquitín más de color azul clarito, ¿vale? Y terminar de ajustar o de poner ahí donde le haga falta. Pero yo creo que así ya quedaría muy bien. Como veis, es un difuminado muy suave, ¿vale? Y creo que así se combinan mejor los colores de esta manera que no de esta otra, que fue el primer intento que hice. Pero bueno, que si no se intentan las cosas tampoco se sabe qué resultado dan, y al final pues en cierta medida hay que crear y hay que inventar y hay que probar nuevas cosas siempre, ¿no? Si no, no salen, si siempre hacemos lo mismo, salen los resultados iguales, ¿no? Que decía una frase algo así Albert Einstein. Entonces,
pues es ir probando y si os gusta o no os gusta e ir pensando cómo podríais hacer vosotros vuestras combinaciones, porque yo tengo estos colores, pero seguramente vosotros y vosotras en casa tengáis otros, entonces pues para que veáis un poquito cómo se pueden mezclar, cómo se difuminan, qué resultado quedan, ¿vale? Entonces con estos tres yo creo que quedan bastante bien. Pasar de rojo a morado y luego a azul, puesto que el morado queda bastante bien entre medias del rojo y del azul. Pregunta: ¿cómo usáis vosotros las cintas Distress Oxidine? ¿Tenéis algún proyecto en mente? ¿Las usáis para, no sé, para hacer difuminados, para hacer alguna sombra? No sé, ¿os gusta más la brocha? ¿Os gusta más el cacharrillo este de madera para difuminar con la esponjita? No sé, yo soy diría más bien de brocha. Una vez que ya he probado ambas cosas, me decanto más por la brocha y visto los resultados. Bueno, este me ha salido un poco pichipicha, pero por la mezcla de colores, no por la técnica. Entonces, entre los cuatro, yo diría que por resultado a mí me gustan más los 3 o 4 que he hecho con brochas más que el de madera. Así que bueno, no dudéis en comentarme y en decirme, en darme vuestra opinión, que me encanta leeros, ¿vale? Así que si habéis llegado hasta aquí, sois unos campeones y unas campeonas, que se os quiere muchísimo y que nada, nos vemos prontito en otro vídeo. Besitos, adiós. Si ya has llegado hasta aquí, te dejo por aquí 2 vídeos que te pueden venir bien, un enlace para que te suscribas a mi canal y no dudes en preguntarme por comentarios todo lo que te haga falta. Un besazo muy grande y gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.